Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco sinceramente la atención que han tenido a la invitación que hemos hecho a la presentación de este segundo informe de actividades legislativas en mi desempeño como senador de la República. Por supuesto que quiero agradecer la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, por ahí está César Buenrostro, fundadores no solamente de la corriente democrática, que es César Buenrostro, sino pilares fundamentales de la construcción de opciones de desarrollo democrático en nuestro país. La presencia de compañeros con los que hemos compartido experiencias de gobierno, tanto en el gabinete del ingeniero Cárdenas, del cual tuve la oportunidad de formar parte, compañeros que estuvieron en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, los que compartieron conmigo la responsabilidad de gobierno y, por supuesto, la presencia de Marcelo Ebrard, a quien siempre hemos tenido afecto y aprecio. Y no puedo dejar de mencionar a mis compañeras y compañeros senadores, a Zoé Robledo, a Armando Ríos Peter, a Mario Delgado, a Rabinadad Salazar, a la senadora Laura Rojas del Partido de Acción Nacional, que me da mucho gusto que nos acompañe este día, y agradecer también la representación del gobernador del Estado de México en un detalle especial de venir a la ciudad a escuchar las palabras que vamos a dar a conocer el día de hoy. Sé que siempre que empezamos a decir nombres incurrimos en muchas omisiones. Vidal Llerenas, que también nos acompaña, Barrios Gómez, y no tengo lentes puestos, pero ustedes saben que no es por omisión. El Güero González, a Cristina, mi querido compañero Bernardo Batis, Raimundo Cárdenas, quien nos conocemos desde muy jóvenes en el Partido Comunista, y a toda mi familia. Y un saludo especial de Miguel Barbosa, que nos acaba de mandar prácticamente la bendición desde el Vaticano, que está gira, pero que él sabe, él me pidió que le hiciera llegar un saludo a todos ustedes. Comparezco para cumplir con la obligación de informar y rendir cuentas sobre mi desempeño como senador de la República durante el último año legislativo. Debo señalar, por respeto a las y los ciudadanos mexiquenses, que he decidido presentar este segundo informe en la capital de la República porque deseo compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la situación por la que atraviesa el país, el impacto de las llamadas reformas estructurales, el fracaso que representan los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto y, en particular, los retos que enfrenta hoy la izquierda mexicana. El jueves de la próxima semana presentaré otro informe en la Casa del Constituyente en el municipio de Texcoco, donde abordaré la problemática específica del Estado de México y en particular el impacto que tendrá en la región centro del país la eventual construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el exlago de Texcoco. Quiero informar de manera muy breve que en este año legislativo asistí al 100% de las 96 sesiones que se celebraron en el Senado de la República, en las que presenté 28 iniciativas, destacando las vinculadas con la reforma político-electoral para dotar de autonomía a la Ciudad de México, para enfrentar la contrarreforma energética, para garantizar el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, al igual que en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y otros compañeros, la Ley General de Salarios Mínimos. Asimismo, presenté 32 puntos de acuerdo. Entre estos, para esclarecer los homicidios del compañero Ignacio López Mendoza, presidente municipal de Santana Maya, Michoacán, y el de José Luis Alberto Tahuitlie, en Puebla. Otros puntos de acuerdo en defensa de los derechos de las comunidades originarias del país sobre sus territorios, en particular del pueblo tarahumara, de la tribu yaqui y de las comunidades otomíes de Lerma y Huixquilucan. Puntos de acuerdo para denunciar las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México,
y para exigir el retiro del comisionado especial del gobierno federal en Michoacán, que hoy lo retiran y que deja un hervidero político en medio del proceso electoral. Qué bueno que está aquí Raúl Morón, ya me puso los lentes, nuestra compañera Marta Palafox, allí en el Senado de la República. Estos 2 últimos años han sido años de gran importancia para la historia del país. Se trastocaron los principios fundamentales de nuestra nación. Los cambios impulsados a lo largo de 3 décadas han cerrado el ciclo de las reformas neoliberales que desmantelaron nuestra Constitución y los derechos y garantías sociales de los mexicanos. En torno a estos debates, debo reconocer la firmeza y el profesionalismo con que las y los senadores de la izquierda en el Senado de la República enfrentamos la discusión y confrontamos 2 visiones distintas y contrapuestas del país. Esta actividad contó con el apoyo de especialistas y representantes de la sociedad civil, que nos permitió exponer ideas y argumentos sólidos que permitieron denunciar los intereses en juego, aunque tenemos que asumir que no logramos convocar una respuesta social lo suficientemente fuerte para impedir su aprobación. México atraviesa por una profunda crisis política y por la peor tragedia humanitaria de las últimas décadas. La descomposición política del Estado y sus instituciones han penetrado a los poderes de la Unión, a los 3 órdenes de gobierno, a los partidos políticos y a vastos sectores de nuestra sociedad. 3 palabras pueden resumir la tragedia que México ha sufrido durante los últimos 2 años: impunidad, corrupción y violencia, que han convertido a nuestro país en el imperio de la desigualdad y en una inmensa fosa clandestina. La realidad la ha explotado en las manos al actual gobierno. Las llamadas reformas estructurales y la parafernalia que la rodeó han quedado sepultadas tras los hechos de barbarie aquecidos en el estado de Guerrero, en Tlatlaya y en otras regiones y municipios del país. La corrupción se ha convertido en una práctica cotidiana en el ejercicio del poder. El gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto se ha afincado en una red de complicidades, intereses y negocios que coopta a la oposición, que recibe prebendas en la asignación de las obras públicas, como han evidenciado los casos de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec o la casa en el Club de Golf de Ixtapan de la Sal, y la ofensa que representa al pueblo de México la exoneración de Raúl Salinas de Gortari y la devolución de las cuentas bancarias y las propiedades que obtuvo ilícitamente. La narcopolítica ha sentado sus laureles. La sociedad mexicana está harta de la corrupción y de los privilegios de la clase política. México está en riesgo. Vuelven a promoverse campañas de rumores y descrédito para infundir miedo y confusión en la población, las que buscan distraer la atención de la opinión pública de los problemas nacionales y de las incapacidades de un Estado que se ha convertido en rehén de los poderes fácticos que él mismo ha engendrado. Regresa la retórica de los gobernantes que porfían amenazas y atropellan las garantías de los mexicanos y que cultivan el terreno para justificar una salida autoritaria a esta crisis, invocando la seguridad del Estado, mas no la seguridad de los ciudadanos. Las leyes aprobadas en 2014 consolidaron el golpe de Estado legislativo que acabó con el pacto social emanado del Constituyente del 17 y que establecía la responsabilidad social del Estado para regir la economía y tutelar las relaciones en el ámbito agrario y en el laboral, lo que está avivando el encono social. El modelo económico implementado, que ha conducido a la mayoría de los mexicanos a la miseria, continúa nutriéndose de la entrega del patrimonio nacional y del despojo de los derechos de los mexicanos,
en favor de una oligarquía indiferente ante la desigualdad. Se centraliza el poder público y se debilita el federalismo. El gobierno retoma las prácticas del presidencialismo autoritario, que a diferencia del pasado, se cimienta sobre la imagen mediática de un presidente que encabeza un Estado débil y prácticamente fallido. Las reformas someten a México al culto al mercado y subordina el interés público al interés privado, buscando diluir el ser colectivo que nos dio identidad como nación, para imponer al yo por encima de nosotros. La reforma laboral quebrantó la relación entre el capital y el trabajo en favor de los patrones, alentando la disolución de las organizaciones sindicales y sus contratos colectivos y la fragmentación de la jornada laboral, que profundizará la precarización del empleo, la depreciación de los salarios, manteniendo los instrumentos de control sindical, los contratos de protección para las empresas y al sindicalismo blanco. Con la reforma educativa, los maestros dejan de ser trabajadores de la educación para convertirse en sujetos administrativos. La nueva ley abroga las condiciones generales de trabajo al dejar el ingreso, la promoción y permanencia en el empleo del magisterio en manos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El gobierno federal retoma el manejo de las plazas, el pago de la nómina y la asignación de comisiones sindicales, lo que le permitirá mantener el control sindical, lo cual fue parte fundamental de su aparato electoral en la época de mayores fraudes electorales. Las leyes secundarias en materia energética consumaron el despojo del petróleo y los hidrocarburos, además de los derechos laborales de los trabajadores petroleros y electricistas. Al constituirse Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, establecerán sus propias normas de administración, contratación y remuneraciones al personal, lo que desde ahora está lanzando a la calle a miles de trabajadores. Al eliminar el carácter estratégico del sector energético del país y al declarar su carácter preferente sobre cualquier otra actividad económica, se profundiza la vulnerabilidad de la propiedad para favorecer el establecimiento de negocios privados. Las actividades sustantivas del sector, como la exploración y la extracción de hidrocarburos, se transfieren a particulares, quienes se apropiarán de la mayor parte de la renta petrolera. Se establece un proceso para la adquisición de las tierras a fin de que las empresas negocien con sus legítimos propietarios, ofreciendo como contraprestación la adquisición, el arrendamiento, el pago de un porcentaje ínfimo de las utilidades o el colmo, que el dueño del predio y su familia puedan ser empleados en su propia tierra. En caso de no existir acuerdo, el particular podrá solicitar la mediación de la autoridad federal y si no hubiera trato, el Ejecutivo Federal podrá expropiar, declarar una servidumbre legal de hidrocarburos o la ocupación temporal de las tierras, legalizando con ello su despojo. Para garantizar las inversiones privadas, la ley obliga a los estados y municipios a establecer procedimientos que garanticen otorgar los permisos independientemente de los usos del suelo o los planes de ordenamiento territorial, al tiempo que se permite adjudicar directamente a los concesionarios de minas el permiso para la explotación y extracción de hidrocarburos. Pemex y la Comisión Federal se convierten en propiedad exclusiva del gobierno federal. El gobierno podrá desincorporar sus activos, lo que posibilita la privatización, por ejemplo, de la termoeléctrica del Valle de México o en el extremo del sistema hidroeléctrico Angostura-Chicoacén. Los funcionarios de Pemex y de la Comisión Federal se sujetarán al derecho civil y mercantil, lo que excluye a los consejeros de estas empresas del régimen de responsabilidad de los servidores públicos
así como de la Ley de Adquisiciones y las normas de licitación y contratación. Se mantiene la intervención del gobierno federal en ambas empresas, minando su autonomía para formular un plan de negocios que les permita crear condiciones de competencia frente a las empresas privadas, manteniendo el actual sistema final que desangra a Pemex, al que se suma una nueva carga económica al establecer la obligación del pago de un dividendo anual de al menos el 30% de sus utilidades. El Fondo Mexicano del Petróleo no estará sujeto a mecanismos de control fiscal y presupuestal. Las leyes secundarias introducen aspectos que rebasan lo establecido en la Constitución, como los permisos al sector privado para comercializar hidrocarburos como mayorista y para hacer importaciones y exportaciones de petróleo. Los órganos reguladores carecen de autonomía e independencia para cumplir sus funciones. La Agencia de Seguridad Ambiental y Protección del Medio Ambiente duplicará funciones e invadirá competencias de la Semarnat y otras dependencias, impidiendo la correcta aplicación de las normas que regulan la explotación de los hidrocarburos, la gestión del agua, el manejo de los recursos naturales y la protección de la vida silvestre. En resumen, el México de todos hoy es solo de unos cuantos. La avaricia y la voracidad no tienen límite. El actual grupo gobernante no acepta contrapesos, ni escucha las voces ni las demandas de la población. Por ello, no causó sorpresa que la maquinaria autoritaria del gobierno, en complicidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impidiera el ejercicio del derecho que otorga la Constitución a todos los mexicanos a ser consultados, y rechazaron las solicitudes que millones de mexicanos presentamos para someter a consulta popular la reforma energética, cancelando toda vía democrática para que la ciudadanía participe en la definición de los temas de trascendencia nacional. Han transcurrido 2 años de fracasos y mentiras, en donde todos los indicadores económicos se precipitan a la baja. En 2014, el crecimiento de nuestra economía rondó apenas el 2%. El déficit en las finanzas públicas aumentó en 119%, ubicándose en 412,000 millones de pesos. La deuda neta del gobierno federal alcanzó 5.2 billones de pesos, que representan el 32.6% del Producto Interno Bruto del país. La inversión extranjera directa cayó del 45.8% al pasar de 1.233 millones de dólares a 15.310. El desempleo en 2014 fue del 5.2% de la población económicamente activa y el subempleo rebasó el 8%. La inflación superó el 4%, de acuerdo a los datos del Banco de México. Hoy anda diciendo el INEGI que fue de solo el 3.08%. Sin embargo, la afectación fundamental se da en los productos de la canasta básica, que no solamente en su mayoría superaron el 20% de inflación, sino algunos productos como el jitomate tuvo incrementos hasta del 60%, mientras que al salario mínimo se le incrementó apenas para este año la cifra de 2.81 pesos al día. Por ello, las cifras más recientes del Coneval muestran que la pobreza laboral, que afectaba en 2012 al 41% de la población, en 2014 ha alcanzado ya el 43% de los mexicanos. Pero quizá 2 datos sintetizan con mayor claridad el fracaso gubernamental de este año, de estos 2 años. Primero, el fracaso en la continuidad de la política contra la inseguridad y la delincuencia organizada, donde se ha incrementado la violencia y la incidencia delictiva, superando la cifra de 42,000 homicidios y más de 22,000 desaparecidos,
a los que se suman las violaciones recurrentes a los derechos humanos, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Y en el extremo de los fracasos, el mejor indicador es el que hoy nuestro país importa 100,000 barriles diarios de petróleo de los Estados Unidos. Ahí está el resultado de la flamante reforma energética. Por ello, el gobierno miente, Enrique Peña miente y oculta información. La mentira se ha convertido en una parte sustantiva de la forma de gobernar. Y aquí recordando a Václav Havel, el presidente de la transición de Checoslovaquia y la República Checa, y lo cito: el poder es prisionero de sus propias mentiras y por tanto tiene que estar diciendo continuamente falsedades, falsedades sobre el pasado, falsedades sobre el presente y sobre el futuro, falsifica los datos estadísticos, da a entender que no existe un aparato policíaco omnipotente y capaz de todo, miente cuando dice que representa los derechos humanos, miente cuando dice que no persigue a nadie, miente cuando dice que no tiene miedo, miente cuando dice que no miente. La violencia se ha extendido en el país. Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas en el municipio de Tlatlaya, así como los deleznables acontecimientos suscitados en los municipios de Iguala y Cocula, han evidenciado el naufragio por el que atraviesa el gobierno. México, como ya lo dije, vive la peor crisis de derechos humanos desde 1968 y la guerra sucia de los años 70. El recuento de agravios puede multiplicarse para dar cuenta de la profunda descomposición que vive el Estado mexicano, cada vez más debilitado e incapaz de dar respuesta clara, por lo menos a las siguientes interrogantes. ¿Cuál fue el móvil que este grupo criminal perseguía para asesinar a 3 estudiantes y 3 civiles y para secuestrar a los 43 jóvenes hasta ahora desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa? ¿Quiénes integraron la red de complicidades que permitió el desarrollo y la operación impune de estos grupos delictivos en esta región del país? ¿Quiénes son las autoridades federales o locales que incurrieron en acciones o omisiones que permitieron estos hechos? ¿Por qué se mantienen en funciones los presidentes municipales de los municipios intervenidos por el gobierno federal, donde se han acreditado sus vínculos con la delincuencia organizada? ¿Cuál es el avance en investigación sobre la penetración de grupos delictivos en los partidos políticos involucrados en los gobiernos de estos municipios y el eventual financiamiento a campañas políticas o a dirigentes partidarios? ¿Por qué no han dado respuesta a los especialistas de la UNAM que han demostrado las inconsistencias de la presunta incineración de los estudiantes desaparecidos en un relleno sanitario de Cocula? ¿Y por qué no nos dicen quién dio la orden para cometer las ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya? Pero también es necesario formular algunas preguntas a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué no han exigido la renuncia y el deslinde de responsabilidades de los ediles a quienes la Procuraduría acusa de estar involucrados con el crimen organizado en Guerrero y en otros estados del país? ¿Por qué no informan de las relaciones y mecanismos a través de los cuales estos delincuentes accedieron a sus candidaturas? Y que nos digan por qué no actuaron con firmeza ante las evidencias y las denuncias sobre el asesinato de al menos 4 militantes del Partido de la Revolución Democrática a manos del expresidente municipal de Iguala, al que pretendían convertir en diputado federal y al que llevaron a su esposa a la dirección del partido en Guerrero. Yo estoy convencido
por ello, que para enfrentar la crisis en que se encuentra el Estado mexicano y la tragedia humanitaria que vive el país, se requieren adoptar decisiones y acciones concretas. Y en el Senado de la República he propuesto 10 acciones en las que hemos coincidido la mayor parte de nuestro grupo parlamentario. Primero, conocer la verdad sobre los hechos cometidos en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Esta es una condición fundamental porque los hechos de Iguala marcan un antes y un después en la historia de este país. Por eso se deben deslindar las responsabilidades y castigar a los autores materiales e intelectuales, así como a las autoridades y dirigentes de los partidos vinculados con los grupos delictivos en la región. Se debe terminar con la impunidad. Las autoridades judiciales federal y de los estados deben ejercer de inmediato las acciones penales en contra de los gobernadores, presidentes municipales, representantes populares y funcionarios públicos que han incurrido en corrupción, malversación de fondos públicos, abusos de autoridad, violación a los derechos humanos o corrupción con la delincuencia organizada. Se debe eliminar el fuero constitucional, todos los fueros, incluida la inmunidad de que goza el presidente de la República. Se debe incorporar al régimen de responsabilidades de los servidores públicos a los dirigentes de los partidos políticos, a fin de eliminar la opacidad y el dispendio de los partidos, que son entidades de interés público y se financian con recursos del erario. Hay que rediseñar las corporaciones policíacas, pero creando instrumentos que permitan el control civil y parlamentario de los organismos de inteligencia del Estado y de las corporaciones policiales en la conformación de un sistema policial nacional con facultades, competencias y concurrencias claramente definidas. Hay que combatir el lavado de dinero, estableciendo una regulación estricta en el sistema financiero y en los mercados ilícitos. Se debe replantear la relación entre las entidades federativas y el gobierno federal, descentralizando el poder público, dotando de mayores atribuciones a los estados y municipios bajo nuevas fórmulas de asignación de los recursos públicos. Es necesario fortalecer las capacidades económicas y las facultades ejecutivas de los municipios, flexibilizando sus formas de organización y permitiendo la asociación entre municipios de una misma región o en zonas metropolitanas para instrumentar políticas y programas comunes. Es necesario rectificar la política económica, recuperando las responsabilidades sociales y la rectoría del Estado en la economía para construir un estado de bienestar que permita revertir la desmedida concentración del ingreso y la desigualdad. Y finalmente, es necesario ya establecer un plazo perentorio para el retiro de las Fuerzas Armadas de las actividades que corresponden a la autoridad civil en materia de seguridad pública. Es necesario desmilitarizar el territorio nacional. Frente a este escenario, tenemos que reconocer que la izquierda partidaria, con su fragmentación y el apoyo que la Dirección Nacional del PRD brindó al proyecto de Enrique Peña Nieto con la firma del Pacto por México, allanó el camino a estas reformas que representan la mayor derrota política e ideológica infligida a la izquierda en su historia reciente. La creación del Partido de la Revolución Democrática fue un proceso exitoso que hoy, al igual que el sistema de partidos en su conjunto, se ha agotado. Los actuales partidos han dejado de ser un instrumento eficaz y legítimo para dar cauce a las aspiraciones sociales. El PRD
se encuentra nuevamente dividido, sumido en un desdibujamiento ideológico al que lo han conducido las alianzas de su dirección con la clase política corrupta a la que se pretendía derrotar. Los gobiernos que encabeza no se diferencian de los de otros partidos. La democracia interna ha sido cancelada por grupos de presión que han impuesto un modelo de disciplina partidaria sujeto a la subordinación de los militantes, al dirigente o al grupo al que se ven obligados a pertenecer. Se privilegia la vida doméstica, el control de la estructura y el reparto de los cargos de dirección y las candidaturas. Cabe recordar que el PRD surgió tras la insurgencia electoral encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ante el fraude electoral en la elección presidencial de 1988, en la que confluyeron dos de las corrientes políticas más representativas del México contemporáneo: el nacionalismo revolucionario, representado por la corriente democrática del PRI, cuyo rompimiento produjo un sistema en el régimen político, y por otro, la incorporación de un amplio espectro de expresiones de la izquierda socialista que asumieron el paradigma de la democracia, lo que permitió abrir el paso a la formación del partido político más importante que la izquierda había construido hasta ahora. En el llamamiento a la fundación del PRD se propuso, y cito, construir el partido de la democracia, de la Revolución Mexicana, de la unidad patriótica, de las reivindicaciones nacionales y populares, el partido donde tengan cabida, sin exclusiones ni vetos, millones de mexicanos. Un partido plural donde se respeten y reconozcan las diferentes corrientes de pensamiento, que deben tener garantizados canales abiertos para expresarse y actuar. Un partido donde circulen las ideas y receptivo a la crítica. Una organización donde no existan estructuras ni aparatos más allá de los previstos estatutariamente. Hoy ese partido ya no existe. El salinismo trajo consigo el asesinato de más de 600 compañeras y compañeros. El partido enfrentó la adversidad, alcanzó importantes triunfos electorales, especialmente a partir de 1996 en el Estado de México y más adelante, el primer gobierno democrático del Distrito Federal en 97, diferentes gobiernos estatales y cientos de municipios. Desde la Ciudad de México se construyó una alternativa a la política neoliberal que trastocó las fibras más sensibles del poder y que alcanzó su cima, la cima de un amplio respaldo social para enfrentar el agravio que desde los poderes de la Unión llevó al desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal en 2006 y al despojo también de la presidencia de la República ese año. Tras esta gran movilización, el Estado, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impuso en 2008 la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática, marcando un punto de inflexión en la vida política del partido. Las alianzas con la derecha alentaron el pragmatismo y el divorcio de las causas populares. La firma del Pacto por México profundizó su división, diluyó su perfil opositor y erosionó su autonomía política, extraviándose en un laberinto de enredos y negociaciones a espaldas de la sociedad. La desintegración del PRD, y lo digo es lamentable, es manifiesta. A diferencia de crisis anteriores, la actual no deriva de sus procesos selectivos o de diferencias respecto a la conducción política que han impuesto las corrientes dominantes. Se trata de un asunto de mayor envergadura ante la descomposición política que ha quedado en evidencia con acontecimientos como los acaecidos en Iguala, Guerrero, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
y en otros municipios del país, donde autoridades municipales y otros funcionarios públicos emanados de sus filas están vinculados con la delincuencia organizada y han puesto al descubierto una crisis que la Dirección Nacional pretende minimizar. Contra lo que suponen los dirigentes de las corrientes dominantes, que vieron en mi exigencia de encarar esta crisis una campaña para desprestigiar y dividir al PRD, yo la asumí como una condición para recuperar un proyecto político que ha perdido credibilidad ante la sociedad. El capital político edificado a lo largo de 25 años se ha dilapidado. El PRD ha abandonado los postulados que le dieron origen. Se han revertido los procesos unitarios de las izquierdas y se ha perdido credibilidad. Se han instaurado las mismas prácticas que antes se combatían: el clientelismo, la compra de votos en sus procesos internos, la impunidad en la violación de sus propias normas, la malversación de recursos públicos, el moche legislativo o el condicionar el empleo al pago de un diezmo del salario de los trabajadores en muchos de sus gobiernos, llegando al colmo del extremo, a vender candidaturas y a postular a delincuentes como sus candidatos. Es momento de hacer un alto en el camino y hacer una profunda reflexión autocrítica que permita recuperar la identidad política de las izquierdas, retomar sus vínculos con la sociedad y con las causas populares. La izquierda debe replantear su desempeño sin anclarse en el pasado, abandonar los lugares comunes, modificar su lenguaje y recuperar el sentido común para responder a las aspiraciones de los ciudadanos. Es urgente retomar las experiencias exitosas de sus gobiernos, sus vínculos con la academia, la ciencia y la cultura, rescatar su vocación de poder y construir una nueva plataforma que permita fortalecer la iniciativa social con autonomía del poder político. La izquierda no puede mantenerse en la mediocridad, menos aún renunciar a su ideario y a su espíritu renovador. La adversidad de la actual coyuntura requiere de la unidad de las izquierdas y de las fuerzas progresistas, una unidad desde abajo, desde la base social, que rescate valores y principios para volver a ser una opción verosímil para enfrentar el proyecto antinacional que se está instaurando. Es necesario impulsar nuevas modalidades de participación política y superar los márgenes de los partidos políticos hoy profundamente desacreditados. Por ello, a nombre de muchas compañeras y compañeros con quienes he intercambiado ideas en las últimas semanas, queremos convocar, y espero que lo logremos, a crear una red nacional por la reivindicación y la unidad de la izquierda, como un espacio de reflexión y de encuentro plural, amplio e incluyente, que permita la confluencia de ciudadanas y ciudadanos sin partido, de intelectuales y líderes de opinión, de quienes participan en distintas organizaciones civiles o militan en diferentes partidos políticos del espectro democrático, a fin de revertir el extravío que vive el Estado mexicano, sus instituciones y los partidos políticos. Hay que reconstruir una identidad democrática y libertaria que aspire a crear una sociedad equitativa y justa. ¿Por qué conformar una red? Porque se trata de una organización de esta naturaleza, permite crear una alternativa frente a la jerarquía y disciplina que imponen las organizaciones tradicionales, lo que permite la autonomía personal y la pluralidad, porque la toma de decisiones no se impone por un liderazgo centralizado, sino por la discusión colectiva, donde la opinión de cada uno de los integrantes de la red tiene el mismo peso.
porque permite flexibilidad organizativa ante diferentes contextos, al permitir articular y conjugar espacios de participación a organizaciones e individuos, ya que cada integrante de la red participa en función de sus intereses, capacidades y posibilidades, y porque permite coordinar acciones variadas que pueden ir de la vía electoral y la militancia partidista, acciones cívicas directas y sobre todo porque permite sumar, intercambiar ideas y avanzar en la organización ciudadana. Se trata de crear una red de ciudadanas y ciudadanos, de organizaciones que reconozcan su pluralidad, respeten sus diferencias y superen las prácticas clientelares, la corrupción y el burocratismo que han minado la credibilidad de la política. Debemos reivindicar la política como un asunto del mayor interés público. La política no es propiedad de los poderosos. Por el contrario, no puede haber democracia sin la participación del pueblo. Queremos contribuir a recuperar la identidad y la unificación de la izquierda y las fuerzas progresistas, no contribuir a su división. El resultado de las elecciones de junio próximo y la integración de la próxima legislatura obligarán a replantear los términos de la organización y la participación electoral y parlamentaria de las izquierdas, si es que realmente se pretende disputar la presidencia de la República en el 2018. Por eso, desde ahora planteamos que una vez concluido el proceso electoral, se abra un espacio de reflexión respecto a la creación de un nuevo modelo de articulación de las diferentes expresiones de las izquierdas y las fuerzas progresistas que tengan disposición a adoptar nuevas formas de participación política y electoral en el futuro. Sin embargo, también hay que decir que la izquierda no puede limitarse a las elecciones. Se requiere un organismo que exprese los anhelos de la mayoría excluida de los mexicanos. Es hora de volver a imaginarnos cómo debe ser nuestro ser colectivo y reconstruir un proyecto alternativo al de la élite en el poder. Por ello también proponemos algunas acciones inmediatas. Exigir, y no voy a dejar de insistir en ello, la verdad y el pleno esclarecimiento y castigo a los responsables de los hechos cometidos contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Defender los derechos humanos de los mexicanos y de los migrantes en territorio nacional. Exigir la libertad de los dirigentes sociales detenidos arbitrariamente y eliminar la criminalización de la disidencia social. Promover políticas y programas públicos que permitan crear objeciones de inserción social, estudio y empleo para que las y los jóvenes del país recuperen la esperanza en su futuro. Establecer mecanismos de enlace y solidaridad para apoyar a las comunidades a las que se pretenda despojar de sus tierras y a los trabajadores despedidos tras las llamadas reformas estructurales. Identificar, promover y apoyar a los candidatos de los partidos políticos de las izquierdas y a los candidatos independientes que coincidan con una plataforma de reivindicación de las causas populares y de las transformaciones democráticas, como también denunciar a los candidatos que representen intereses de los poderes fácticos y valores contrarios a la ética y al interés nacional. Por supuesto, apoyaremos a los gobiernos de los representantes populares que tras el proceso electoral impulsen acciones de gobierno legislativas acordes con una visión social y progresista. En general, proponemos alentar el relevo generacional e impulsar la formación de nuevos liderazgos con iniciativa y autoridad moral, luchar contra la corrupción y la impunidad, por ampliar los derechos civiles, por la equidad y el combate a la desigualdad,
el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, política, ideológica y de las preferencias sexuales de las mexicanas y de los mexicanos, por el derecho de las mujeres a decidir, por la defensa del medio ambiente y nuestros recursos naturales, por la democracia participativa y el pleno ejercicio de las libertades políticas. 3 valores deben articular esta red: ética, justicia y solidaridad con las causas sociales. Es momento de acabar con la simulación y el doble lenguaje para superar la regresión que vive el país y hacer de la izquierda una fuerza determinante en los cambios que exige la nación. Es hora de promover una insurgencia cívica para defender un proyecto democrático, empeñando nuestra energía para favorecer un estado de bienestar y encarar al crimen con firmeza, pero con apego a los derechos humanos. El Estado mexicano requiere de una profunda reconstrucción. Garantizar un desarrollo económico incluyente implica recuperar los instrumentos públicos para el fomento económico, en especial para el desarrollo rural y el de las pequeñas y medianas empresas, para combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y para promover el mercado interno y la generación de empleos. Un Estado e instituciones fuertes requieren de la legitimidad que solo la sociedad puede brindar, lo que exige establecer mecanismos de participación democrática, transparentar el ejercicio del gobierno, rendir cuentas, combatir la corrupción, erradicar la impunidad y erradicar los privilegios de la clase gobernante. El cambio es posible. Para ello se debe romper con las inercias que han conculcado nuestra democracia, erradicar a todos los abarcas y a todos los que consintieron su intromisión en la vida política y en todos los distintos gobiernos del país. Que no haya impunidad, que no haya ni perdón ni olvido. Compañeras y compañeros, por todo lo que hasta aquí he expuesto, he decidido separarme de las filas del PRD. Hoy Hace unos minutos he hecho llegar formalmente a las oficinas de su Consejo Nacional mi renuncia irrevocable a mi militancia en el partido en el que he participado desde su fundación. Se trata de una decisión estrictamente personal que he compartido con compañeras y con compañeros con los que he vivido distintas experiencias políticas y que hoy se encuentran en el desencanto, indignados e incluso avergonzados de la descomposición que vive el PRD. Lo hago por convicción y en congruencia con mis ideas. No puedo mantenerme en las filas del partido que ha puesto en evidencia los hechos acaecidos en Iguala y que a 4 meses de la tragedia sus dirigentes guardan silencio y apuestan al desgaste y al olvido. Me voy sin rencor, asumiendo las responsabilidades políticas que me corresponden en este cuarto de siglo. En el PRD dejo compañeras y compañeros entrañables quienes están convencidos que pueden rescatar al partido de su marasmo. Yo hice más de un intento. A ellos y a la militancia perredista, a la que tiene bien puesta la camiseta, quiero expresarles mi aprecio y reconocimiento. Con ellos seguiré coincidiendo
y seguramente nos encontraremos en el camino. En el intercambio de ideas de estas últimas semanas, algunos compañeros me han pedido que me mantenga en el PRD, otros han planteado que me sume a otro partido y otros más no desean militar más en partido alguno. Por ello quiero asumir una causa política mayor. No se trata de renunciar a un partido para sumarme a otro con el que tengo identidad. La situación actual exige hacer un replanteamiento general de nuestras ideas, propuestas y formas de organización y de vinculación con la sociedad. A ello dedicaré mi mayor esfuerzo. Quiero señalar que en mi desempeño legislativo seguiré actuando como senador del movimiento progresista, senador de la coalición electoral que integraron el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y el Movimiento Regeneración Nacional, y cumpliré con el compromiso que asumí con la plataforma electoral y la agenda legislativa por la que votaron millones de mexicanos, cerca de 16 millones de mexicanos, en particular los cerca de 2.300.000 mexiquenses que me brindaron su voto. No sé si los cuatro principales dirigentes de la corriente dominante juntos sumen esta cantidad de votos en su vida. Aprovecho para la ocasión para agradecer el tiempo y la deferencia que tuvo Carlos Navarrete, quien el día de ayer me envió una carta. Ojalá lo haga también con los miles de compañeros y compañeros que han abandonado las filas de mi partido, de mi entonces partido. La retórica y el lenguaje utilizado por esta nueva izquierda, por esta izquierda moderna en la lectura de su misiva, me trajo a la memoria los argumentos esgrimidos por la izquierda estalinista de los años 50 del siglo pasado, la que sostenía que la depuración del partido lo fortalecía, que la división los hacía más fuertes. Ese mismo lenguaje del estalinismo que se enquistó durante décadas en el aparato del Partido Comunista Mexicano y que fue el mismo que expulsó a José Revueltas de sus filas, acusándolo de enemigo del proletariado. Como siempre, la historia y la sociedad ha puesto a cada quien en su lugar. Esto también volverá a suceder. Vamos hacia adelante por la reivindicación, la unidad y por una nueva identidad de la izquierda democrática, por una izquierda autónoma y con valores que permita construir una nueva mayoría para el rescate al país de la violencia, la corrupción y la impunidad en favor del bienestar de los mexicanos. Una izquierda con ética, con valores, que crea que el servicio público, que los partidos políticos son un instrumento para el bienestar de la comunidad y no para el enriquecimiento de unos cuantos. Muchas gracias.